Además del teorema de Pitágoras visto en el vídeo anterior, existen muchas más propiedades de los triángulos igual de útiles que se pueden utilizar en triángulos no necesariamente rectángulos. Entre ellos están la identidad fundamental de la trigonometría, los teoremas del cateto y de la altura, y el teorema del seno y del coseno. Cojamos cualquier ángulo entre 0 y 90 grados y metámoslo en un triángulo rectángulo. Escribimos también las fórmulas para su seno y su coseno. Si escribimos el teorema de Pitágoras y dividimos los términos por c cuadrado, estamos ante el seno al cuadrado del ángulo del que hemos partido más su coseno al cuadrado, y esto es c cuadrado entre c cuadrado, que es 1. Como el ángulo lo hemos escogido arbitrariamente, esto sirve para cualquiera de ellos entre 0 y 90. ¿Y qué ocurre con los ángulos entre 90 y 360? Pues que para todos los cuadrantes el ángulo alfa tiene un equivalente en cada uno de ellos, donde el seno y el coseno tienen el mismo valor pero con diferentes signos dependiendo del cuadrante. Como en la fórmula están al cuadrado, esto no altera el resultado, así que esta identidad sirve para cualquier ángulo. A partir del teorema de Pitágoras se puede deducir también el llamado teorema de la altura, aplicable solo a triángulos rectángulos. Si lo apoyamos sobre la hipotenusa C y le trazamos la altura h, lo hemos dividido en otro par de triángulos rectángulos que además son semejantes, o sea, tienen los mismos ángulos y lados proporcionales. Esto es porque la altura h ha dividido el ángulo recto en otros dos. El de la izquierda forma parte del triángulo rosa, pero como la suma de los ángulos de un triángulo es 180, ese ángulo deberá medir lo mismo que alfa, y por tanto el otro lo mismo que beta, de tal forma que los tres triángulos, el original y los dos nuevos, son semejantes. Ahora llamamos a' a la proyección del lado A y b' a la proyección del lado B sobre la hipotenusa C. Los catetos del triángulo rosa, de menor a mayor, son A' y h, y del triángulo naranja son h y b'. Como los triángulos son semejantes y sus lados son proporcionales, quiere decir que la relación debe ser la misma en ambos triángulos, por lo que A' entre h es igual a h entre b', de lo que se deduce que la altura al cuadrado es el producto de las proyecciones de los catetos del triángulo original sobre su hipotenusa. Este mismo proceso por semejanza de triángulos también conduce al teorema del cateto. Si usamos las hipotenusas para comparar los ratios entre los lados, obtenemos que el ratio entre la hipotenusa del triángulo original C entre la hipotenusa del rosa A es igual al cateto corto del original A entre el cateto corto del rosa A'. Luego el cateto A cuadrado es el producto de C por su proyección A'. El mismo razonamiento aplicado al cateto largo B da la relación C entre B igual a B entre B'. Luego tenemos los teoremas del seno y del coseno, que se pueden aplicar a cualquier triángulo. El teorema del coseno afirma que dado un triángulo cualquiera de lados ABC y ángulos respectivamente opuestos alfa, beta y gamma, se cumple que el cuadrado de cualquier lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos dos veces dichos lados por el coseno del ángulo opuesto. Sin pérdida de generalidad, apoyamos el triángulo sobre uno de sus lados, C, y trazamos la altura h, que divide al segmento C en U y C menos U. También se crean dos triángulos rectángulos, que aunque no son semejantes, podemos aplicarles el teorema de Pitágoras, de lo que queda que b cuadrado es h cuadrado más c menos u cuadrado, y a cuadrado es h cuadrado más u cuadrado. Despejamos h cuadrado de la primera ecuación y la reemplazamos en la segunda. Expandimos términos y queda que a cuadrado es igual a b cuadrado menos c cuadrado más 2cu. Por su parte, el coseno del ángulo alfa se obtiene como el cociente c menos u entre b. Por tanto, u no es otra cosa que c menos b por el coseno de alfa. Sustituyendo este valor de u en la ecuación anterior y simplificando términos, llegamos a lo que queríamos. Y como hemos escogido el lado de la base arbitrariamente, esto se aplica para cualquier lado del triángulo. En el caso de que en el triángulo haya un ángulo obtuso, la disposición varía ligeramente, pero la única salvedad es que u se sustituye por menos u, dando lugar a cuentas ligeramente distintas cuyos signos al final se compensan para resultar en lo mismo. Esto no causa ningún problema. Si aparece un ángulo obtuso, solo hay que tener en cuenta que su coseno resultará ser negativo, y no causará ninguna contradicción. El teorema del coseno también es conocido como el teorema de Pitágoras generalizado. Si uno de sus ángulos resulta ser 90, su coseno es 0, cancelando el último término y dando lugar a la famosa fórmula hipotenusa cuadrado igual a suma de catetos al cuadrado. Por último, el teorema del seno afirma que en cualquier triángulo el cociente entre los lados y los senos de sus ángulos opuestos se mantiene constante.
Empezamos trazando una altura y escribiendo las fórmulas para los senos de beta y de alfa. Dividiendo cada segmento correspondiente entre el seno del ángulo opuesto, resulta que el cociente es el mismo en ambos casos. Y para el lado restante C también ha de ser lo mismo. Si rotamos el triángulo y le trazamos una segunda altura, y repetimos el proceso para alfa y gamma, tenemos de nuevo el mismo cociente para ambos, por tanto estos tres son iguales. Es curioso que de aquí también se deduce que A por B partido de la primera altura, la levantada sobre C, es igual a A por C entre la altura levantada sobre B, H2. Algo muy malo tendría que pasar para que esto no fuera igual a C por B entre H3, la altura sobre A, cosa que deduciríamos si girásemos el triángulo una segunda vez. Y de esto también se deduce que el producto entre un lado y la altura levantada sobre este se mantiene constante. Esto tiene todo el sentido del mundo, pues si fijamos las longitudes de los lados A y B, que es lo mismo que fijar el área del triángulo, si aumentamos la altura, forzosamente el lado C ha de disminuir, así que la base C y la altura H son inversamente proporcionales, que es lo mismo que decir que su producto es constante. El teorema del seno también se puede demostrar por medio de la circunferencia circunscrita. Si se obtiene el punto P uniendo B con el centro, por las propiedades del arco capaz, referencias abajo, el ángulo en P coincide con alfa, y como el segmento PB es un diámetro, el triángulo PCB es recto. Por tanto, el seno de alfa es el mismo que el seno de P, que es A entre el segmento PB, que como es un diámetro es 2 veces el radio R. Luego A entre el seno de alfa es 2 veces el radio de la circunferencia circunscrita. Repitiendo el proceso en el resto de lados se obtiene el mismo resultado. Y si lo combinamos con lo obtenido antes, queda que todas estas cosas de aquí son iguales entre sí. La cosa no acaba ahí, pues también podemos relacionarlo con el área de 6 formas, tratando a la altura como un cateto, escribiéndola en forma del producto de lado por el seno del ángulo. Un teorema que no se ha mencionado, y que en mi opinión es realmente el padre de todos los demás, es el teorema de Tales. Prácticamente es la base de toda la trigonometría, pues es el que establece las condiciones suficientes para la proporcionalidad de triángulos. Cualquier línea paralela a uno de los lados del triángulo crea un nuevo triángulo semejante al primero, por lo que las relaciones entre sus lados se mantienen constantes. Gracias a toda la trigonometría construida a partir de ahí, ha sido posible resolver problemas que abarcan desde calcular la altura de ciertos objetos basándose en su sombra, probar la curvatura de la Tierra e incluso triangular la posición del foco de un incendio. Para más triángulos, enlaces abajo.